Vamos a platicar, y siempre me da muchísimo gusto hacerlo, con doña Carolina Villano. Ella es senadora de la República por el PRI y la number two de este órgano político. Estimada Carolina, qué gusto saludarte. Oscar Mario, y como siempre, igualmente, saludos a ti y a tu auditorio. Ya te escuché, te escuché Oye, sobre esta reseña legislativa, que sí, efectivamente tienes toda la razón. No se discute, no se airea lo suficiente para que la gente comprenda cuál es el impacto de nuestras acciones en en las cámaras. Y esta es una de ellas, que por supuesto nadie va a estar en desacuerdo en que no haya excesos y no haya abusos de ningún funcionario. Y por eso la apoyamos, aprobamos, la votamos a favor unánimemente en lo general. ¿A qué me refiero? Me refiero a que efectivamente no queremos que nadie, y seguramente muchos presidentes de la República ni se enteraron que en algunas dependencias pues abusaron, de alguna otra manera construyeron algunas jubilaciones muy grandes. Pero el problema no es ese, el problema es un poco más allá. La narrativa oficial suena muy bien, decir, bueno, es que la austeridad republicana y nadie puede ganar más que la presidenta. Sin embargo, aquí hay varios problemas. El primero de ellos es que decir, ninguna pensión va a ser mayor que la mitad del sueldo de la presidenta, pues suena bien, simple, ¿no? Sin embargo, no podemos usar medidas políticas. Esta es una medida política. La medida técnica que se ha utilizado para muchas cosas que tienen que ver con multas, con cuestiones laborales y unidades de medida es la UMA. Entonces, deberíamos tasarla así, porque eso ya es una unidad de medida que se usa en todo el mundo financiero. Sin embargo, esto pues puede llegar un presidente y decir, bueno, pues me voy a bajar el sueldo para molar a todos o me lo voy a subir. Y eso me parece que no debería estar en ese contexto. El otro es que el artículo 14 constitucional dice claramente que ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. Sí podría ser en beneficio. Entonces, esto deja un precedente muy delicado porque puede entonces hacerse con otras cosas, pero más allá de eso, aquí hay esto que hemos llamado justicia selectiva. No entran aquí el ejército, no entra la administración pública centralizada, no entran los ministros, nada más los que ellos escogieron, porque todos son cálculos político-electorales. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay allá? ¿Cuántos se van a enojar? ¿Cuántos se van a beneficiar? ¿Y cómo construye una narrativa que me dé un spot o un eslogan de campaña? Entonces, desafortunadamente así están las cosas, Oscar Mario. oye Carolina, a ver, si lo puedes explicar un poquito más sencillo. Si no es retroactiva, entonces se empieza a aplicar este tope a partir de cuándo. No, es que sí va a ser retroactiva, es decir, todas las que ya se construyeron, y el problema es que no nos han explicado cómo se determinaron las pensiones, porque proceden de diversos contratos o regímenes laborales distintos. Mira, por ejemplo, en algunos casos el pensionado aportó una suma mayor por medio de seguro, de separación o jubilación, o incluso de otras prestaciones o aportaciones especiales personales. Entonces, sí debería de explicarse cómo se llega a eso, porque cada caso puede ser distinto. ¿Y por qué no incluyen a los ministros, que han sido sin duda motivo de un discurso para la reforma judicial? ¿Qué no incluyen a los militares? ¿Qué no incluyen a la administración pública centralizada? ¿Por qué? O sea, realmente no hay una explicación de cómo y por qué llegaron a esto, Oscar Mario. Y hacerlo retroactivo significa que al ratito pueden decir, es que vamos a legislar hacia atrás para afectar cosas que ya se decidieron antes, en perjuicio de personas. Eso no puede pasar, la Constitución lo prohíbe, porque además es un asunto de derechos humanos, de convencionalidad, y esto está muy enredado, y por eso luego las cosas no salen como quisieran o como se pensara en general, porque se hacen cosas personalizadas, se hacen cosas con dedicatoria, no con visión de Estado.
Es decir, se hacen para usarlas como una coyuntura electoral política. Oye, pero a ver, si dices, pon tú, vamos a suponer, va a ser retroactivo. Oye, pues ni modo que les obligaras a que te regresen lo que han recibido de su pensión durante quién sabe cuántos años. O sea, no puede haber retroactividad, es absurdo, ¿cómo? Bueno, eso que tú dices es importante, porque lo que ahora sí que dice el dicho, lo caído, caído, ¿verdad? Ya cómo los vas a hacer que regresen Pues claro, lo como a ver, anterior. Lo, ¿cuánto lo, recibiste el mes lo que, pasado? Un millón de, hay quien recibía, creo que 1 millón de pesos. 1 millón de pesos, pues regrésanos ese millón más lo de todo el año, pues ¿cómo? A ver, no, ya y ni lo de sé ni dónde tantos está, años, ¿no? o sea, cómo, sí tendrían que explicarse. Yo lo que entiendo que van a hacer es, a partir de que entre en vigor, ya no, pero Por hay un eso, ¿cuándo es contrato. eso? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es? Bueno, esto mañana mismo se va a discutir en el Senado, porque ya hoy se le dio primera lectura. Para apresurarlo, se va a mandar a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora y seguramente se va a aprobar. Y seguramente la próxima semana, pues ya es una ley aprobada que puede ser publicada la misma próxima semana y podría estar entrando en vigor, vamos a suponer que a partir de abril. Entonces es una manera de decir que a partir de abril se aplica. Pero ¿por qué se dice retroactivo? Porque esos contratos laborales se hicieron con otras leyes, se hicieron con otras reglas anteriores. Es decir, no están en la ilegalidad, se hicieron con, hay que ver cómo se apegaron a la ley. Por eso te digo que no deben usarse solo como una propaganda, que debería revisarse claramente, porque ahora la gente pues ni siquiera tiene la garantía de un poder judicial independiente, porque el poder judicial va a aprobar lo que se está aprobando en esta Cámara por la mayoría o por la unanimidad en este caso, y lo peor de todo, lo que llega del Ejecutivo, los legisladores solo levantan la mano, no le meten mano para cambiar una coma, Ni lo una leen, mejor hombre, ni lo redacción, leen. no lo leen porque ya se volvieron flojos. ¿Por qué? Porque van a aprobar todo lo que venga. Entonces ya para que les da igual si leen o no leen. Oye, pero esto es de muchísima trascendencia, son muchos comentarios, preguntas del autor, pero es de muchísima trascendencia porque el sistema de pensiones y jubilaciones estaba ahorcando a las finanzas nacionales, a los dineros públicos. Y todo esto es producto, y hay que decirlo, porque pues fue durante los tiempos del PRI, como dice el clásico, con todo respeto, del sindicalismo oficialista, ¿no? En donde había que tener contentos a los líderes sindicales, que eran generalmente legisladores, y a todos sus afiliados, ¿no? Para el número de votos y justificar la democracia, ¿no? Digo, eso pues, es parte de la historia de este país, pero qué bueno que se esté tomando esta decisión, ¿no? Pues mira, te voy a explicar que no es así como debería ser, porque ni siquiera entran los sindicalizados para acabar Ah, no. pronto. Ah, No caray. entran los militares, no entra la administración pública centralizada, solo descentralizada. Y no entra el Poder Judicial. O sea, no es cierto que vaya a pasar eso. ¿Por qué? Lo que se estima que se va a ahorrar son 5,000 millones de pesos, que no son No, muy nada poco, muy frente a las poco. pérdidas de Pemex. Son en Ujú. 16 días de pérdidas de Pemex, acumula 5,000 millones, en solo 16 días. Y todo lo que hemos perdido en obras que no son útiles, que no sirven, que son una carga para el erario, todo lo que perdemos, el huachicol fiscal, en Segalmex, o sea, realmente son solamente discursos, narrativa para alimentar la narrativa de la austeridad republicana. 5,000 millones no son nada frente a lo que podríamos imaginar que se debería revisar, que se debería corregir. En realidad, solo tenemos un discurso. Sí, entonces tienes razón, es muy poco. Oye, están preguntando, oye, ¿y qué pasa con el dineral que reciben los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que ya ni existe, en donde el líder sindical y otros se llevan millones y millones de pesos al mes? También te están preguntando pensiones de más de 1 millón de pesos al mes. ¿Y qué pasa con el sindicato de los ferrocarrileros, que es una estafa pública? Todo eso te están preguntando, ¿eh? Pues mira, lo de Luz y Fuerza sí va a entrar, o sea, porque es un Ajá. órgano descentralizado. Eso sí va a entrar. Deberíamos tener con claridad
cuántos son y cuánto dinero significa. Porque sí, Ah, efectivamente, inclusive hay un cuestionamiento muy serio que no se ha aclarado, que tiene que ver con este señor Ramírez, Jesús Ramírez, que es hoy el jefe de asesores de la presidenta, pues que tuvo precisamente un negocio, llamémosle así, con Luz y Fuerza. Es decir, eso tampoco está aclarado. Ahí hubo miles y miles de millones de pesos que están en entredicho y que están en la opacidad de un asunto que ellos tuvieron que ver. Y ahora mismo sí va a entrar. Y el otro sindicato que señala, pues no, porque los sindicatos no van a entrar, porque son cálculos electorales. Han de decir, ¿cuántos afectaríamos? No, pues 1 millón, 2 millones. No, pues entonces no, porque necesitamos votos y se van a enojar con nosotros. Entonces nada más hay que tocar a algunos cuantos para que tengamos narrativa y salir a hablar de esto con la población y entonces que digan, ah, mira, Morena está poniendo orden, está arreglando. Pues no, realmente ojalá pudiésemos arreglar todo y nosotros no tenemos problema que se arregle lo pasado en donde hubiera habido abusos de gobiernos nuestros, no tenemos problema. Simple y sencillamente hay que hacer las cosas que no sean solo un escándalo, que realmente tengan una consecuencia y que realmente la gente sepa qué se ahorró, dónde está ese dinero, en qué se va a aplicar, que haya transparencia, porque si no queda en un escándalo y en una narrativa. oye, entonces no está pues tan profundo y tan positivo como parece, pues es lo que dices. Pues no, realmente no. ¿Por qué? Porque se dejan a muchos fuera. Es decir, se excluye, vuelvo a repetir, Poder Judicial, el Ejército, los ministros de la Corte que han sido tan criticados y que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Siempre, yo trabajé en el Poder Judicial local en Hidalgo y siempre pensé, ¿por qué hay una justicia de primera y de segunda? Si incluso los que trabajan en el Poder Judicial local, trabajan mucho más, tienen que ver con las cotidianidades de la gente y tienen que ver con reclamos que la gente vive en sus familias y en su vida diaria, las familias, los asuntos penales, los asuntos de derecho familiar, todas esas cosas que afectan mucho a las familias en lo económico, en su integralidad, en todo. Entonces, no hay esa atención, solo se habla siempre del Poder Judicial Federal. Y si tú supieras lo que gana un juez federal contra lo que gana un juez local, pues es increíble, porque no revisamos realmente las cosas. Oye, pero fíjate, bueno, hay la teoría que yo creo que debería de aplicarse, que todos los jueces, magistrados y ministros deberían de ganar un dineral, para evitar, pues, pues todos los cochupos en los que incurren miles de jueces, de magistrados e incluso de ministros, sin decir ningún nombre, ¿no? Pero pues, siempre ha sido así. Deberían de decir, oye, van a ganar un dineral. Fíjate, igual que están escribiendo, igual que el presidente o la presidenta de la República, dicen, como sucede en Singapur, el primer ministro de Singapur creo que gana 15 millones de pesos al año. Pues sí, pero cualquier servidor público en Singapur que se robe un peso, pues le cortan el dedo y se va a la cárcel, ¿no? Pues mira, yo creo que deberían tener los funcionarios un sueldo decoroso, pero deben ser gentes capaces, gentes eficientes, gentes que den resultados, gentes que realmente cuiden el patrimonio de todos. Eso debería pasar y debería haber consecuencias, como tú bien lo dices, para quien abuse de ese espacio donde está firmando y tomando decisiones por otros y para otros. Sin embargo, pues como no pasa nada, todo el mundo hace lo que quiere. Y desafortunadamente, este gobierno que prometió acabar con la corrupción, que la verdad es que era una muy buena propuesta y creo que muchos votaron por ellos porque dijeron, sí, estamos hartos, porque eso conlleva a la deficiencia de los servicios y conlleva muchas cosas que perdemos la confianza. Sin embargo, no ha sucedido y no solo eso, ha incrementado. Nosotros hoy somos un país que ha escalado en los niveles de corrupción a nivel mundial y eso afecta la inversión,
porque muchos dicen no voy a invertir en México porque la corrupción tiene un costo para los empresarios. La corrupción también la tienen que considerar dentro de su inversión, pero además hoy se suma la incertidumbre jurídica por tener un poder judicial que no te garantiza independencia. Entonces, todas estas cosas se van sumando y finalmente el Estado de Derecho, que ya lo hemos oído tantas veces y que mucha gente no se imagina la dimensión de lo que es, pues el Estado de Derecho debilitado, pues no nos permite avanzar como país, modernizarnos, no nos permite competir y no nos permite que nos vean con respeto otras naciones. Entonces, me parece que es importante. Yo siempre he dicho, hay problemas para un gobierno que son evitables y hay problemas que son inevitables y hay que enfrentarlos, como un desastre natural, como un problema de economía mundial que afecta a nosotros sin tener que ver, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que puedes evitar. Tú puedes evitar debilitar el Estado de Derecho. Puedes evitar destruir una institución, puedes evitar la corrupción. Todo lo que puedas evitar, evítalo. Y entonces no solamente estés administrando males y contratando nuevos males. Es decir, yo creo que aquí ya tenemos suficientes problemas para acarrear otros que podemos evitar, incluso son propiciados por el gobierno. El huachicol fiscal es un delito que se hizo desde el gobierno. No hay gente afuera, para poderlo concertar tenía que haber gente cupularmente encumbrada, porque es un tema que tiene que ver con varias secretarías. Entonces, No, bueno, ¿tú ¿cómo cómo desaparecen coordinas a varias 1.600 millones? secretarías? ¿Cómo desaparecen 1.600 millones de pesos? Solo en México puede pasar eso. Oye, pero yo quiero concluir con esa que llega de Brownsville, Sí. Texas. Dicen, Carolina Villano, decías que cuando se prometió que se iba a acabar con la corrupción, faltaron dos hechos muy importantes. Una, está muy chistoso, que nos invadieran los japoneses o que la clase política se convirtiera en robots. Está muy bueno, ¿no? Pues digo, la verdad es que lo único que puedo decir yo es que a veces la realidad supera la ficción. Pues esa es la verdad. Entonces, sí estamos en una situación difícil, Y querido esa Oscar Mario. percepción, ¿no? Y- Qué Pues tristeza sí, que haya esa percepción, ¿no? y Pero aunque bueno, oye, el pero oficialismo diga que todo está bien, la percepción es no es cierto, porque yo vivo otra cosa. sí. Pero tú eres de las que sí chambean, tengo el gusto de conocerte hace muchos años, y de las que sí leen y de las que estudian. Y siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Oscar Mario, por tu interés y por darnos oportunidad de platicarle a la gente todo esto. Mil gracias. Al contrario, Carolina Villano,